Gracias, Dios. Sea Dios bendito para siempre. Te alaba, mi alma te bendice. Hay poder. Santo es Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Hay que, amados hermanos, ¿verdad? Pues Gracias, Jesús. reconocer, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, hermano. Mi alma te alaba, El- Dios. Hermano, el porqué de las cosas. Gracias, Cristo. Fíjese bien, amados, Aleluya. el porqué de las cosas, ¿verdad? Que vemos. Alabado sea el nombre del Señor en las almas, en las vidas, en nuestros mismos familiares. Alabado sea Dios. Y fíjese bien, cuando aprendemos a conocer el porqué de las cosas, pues sabemos cómo dirigirnos al Señor. Alabado sea Dios. Y cómo pedir, porque la Biblia dice en el libro de Santiago que pedimos muchas veces y no recibimos porque no sabemos pedir. Y el propósito de Dios es que, ¿verdad? Que el que pida reciba. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? Porque ese es el propósito de Dios. Señor, amén. Sea Dios bendito para siempre. Vamos así, amados hermanos, a considerar el mensaje de la palabra en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, Aleluya. libro de revelación. Gracias, Dios. Aleluya, me llama la atención, ¿verdad? Como Dios, aleluya, comienza, ¿verdad? Hablando, aleluya, con este gran hombre llamado Juan. Específicamente, amados hermanos, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Gloria a Dios. Ya que vamos a hablar, amados hermanos, Amén. bajo el juicio ante el trono Santo. blanco. Óigame, el juicio. Esto es algo serio, pero me llamó, ¿verdad, amados hermanos? Me llama la atención, como le estaba diciendo, como Dios, amados hermanos, ¿verdad? Pues le da, amados hermanos, a Juan, el evangelio, o sea, a Juan, el siervo del Señor, ¿verdad? Y Juan comienza específicamente, amados hermanos, ¿verdad? Hablando en el versículo 1 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee. Mire bien, bienaventurado el que lee. Aleluya. Es una bienaventuranza, ¿verdad? Sí, amén. Alabado sea el nombre de Jesús, porque cuando, amados hermanos, leemos, Dios pone entendimiento en nuestros corazones. Amén. Dios, ¿verdad, amados hermanos? Pues nos pone, amados hermanos, ¿verdad? En el lugar que Él espera que nosotros también, hermanos, ¿verdad? Pues reflexionemos. Amén. Porque Dios no es un Dios, amados hermanos, que quiere el mal para el ser humano, porque somos creación de Él. Pero Dios es un Dios justo. Y como Dios es un Dios justo, la misma justicia le demanda a Dios juicio. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Fíjese bien al 15. Sea Dios bendito para siempre. ¿Lo tenemos? Amén. Dice aquí, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice, Amén. que así sea. Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Señor y soberano Dios de la gloria, ante su divina presencia estoy, Señor amado, dándole gracias, honra y gloria por una vez más, Dios mío, este privilegio que usted pone en mi vida, Dios, para dirigir, Dios mío, Señor amado, Padre, su palabra que usted ha de exponer, Dios mío, en mis labios, Padre, para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí también, Señor. Gracias, Dios. No te pido que me quites, sino que me uses como instrumento tuyo. Permite, Señor y Padre mío, que estas palabras que en esta tarde tú has de permitir que exponga, Dios mío, sea para edificación, Dios mío, concientización, Padre mío, despertamiento espiritual. No solamente a nosotros, sino aún a aquellos que todavía, Dios, andan, Dios mío, sin fe, sin Padre mío, y sin, Señor, sin fe, Dios mío, Señor, y salvación, Padre mío. Por Cristo, tu Hijo amado, te pido estas cosas. Te doy gracias, honra y gloria. Dios mío, y atamos al hombre fuerte, Padre mío, que puede impedir, Dios mío, que estas palabras, Señor amado, Padre mío, no salga, Padre mío, para bendición. Lo atamos y echamos fuera con la autoridad que usted nos ha dado como iglesia, Padre mío, esperando que su nombre sea glorificado, Padre, como solo tú sabes, ser glorificado a través de tu palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús te pido estas cosas y te doy gracias, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y gracias te damos. Puede sentarse, amados hermanos. Fíjense bien, amados hermanos, ahorita, al principio, mi amada esposa, ella estuvo leyendo, ¿verdad?, en Éxodo. No sé si mi mente no me es infiel, en el capítulo 13. En el capítulo 14, ella estaba hablando, leyendo ahí, y pude observar, pude notar, pude captar, hermano, que Dios es un Dios de guerra. Mire esto, Dios, creador del cielo y de la tierra, es un Dios de guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él, alabado sea Dios, nos permite, hermano, que le conozcamos con el propósito, amado, de que nosotros no perdamos de vista, hermano, que tenemos un Dios poderoso. Un Dios, amado, que se puede confiar. Sea Dios bendito para siempre. Un Dios, amados hermanos, que nos advierte antes de que las cosas nos acontezcan. La Biblia especificó y especifica que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestras enseñanzas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sea Dios bendito para siempre. Praise God. Pero Dios, fíjense bien, amados hermanos, es un Dios justo. Sea Dios bendito para siempre. Conforme a las Escrituras, la Biblia nos enseña que creó Dios al hombre y lo creó perfecto. No había, ¿verdad?, falta en el hombre. Y Dios muy claramente le exhortó allá en el libro de Génesis y le dio unas instrucciones a seguir. Porque si hay algo que Dios quiere que nosotros como seres humanos entendamos, hermano, es que Dios quiere la obediencia. Amén. Que seamos obedientes al mandato de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor sabía claramente, amados hermanos, fíjese bien, al enemigo, que el ser humano creado por Dios se iba a enfrentar. Sea Dios bendito para siempre. Aleluya. Solamente lo que le restaba, amados hermanos, al ser humano,
Fíjense bien, amados hermanos, es lo que hoy en día, Mi alma te alaba. fíjense bien, encontramos en las Escrituras. Gracias, Espíritu Santo. Dios cuando llama a Josué, en el capítulo 1, verso 9, muy claramente le solta y le deja saber, ¿verdad?, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medites de día y de noche. Aleluya. Fíjate bien, amados hermanos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te habrá de salir bien. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios, aleluya. Y conforme a las Escrituras, Hay poder en tu Josué, amados hermanos, llegó a la vejez, como le acontece a cualquiera de nosotros, a todos nosotros. Y finalizando muy claramente, expresa aquellas expresiones, amados hermanos. Y le deja saber claramente, ¿verdad? Pues ustedes escoger a quién servir. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, amén. Aleluya. Señor. Alabado sea Dios. Gracias, Dios. Cuando Josué expresaba aquellas palabras, no nos creamos, no pensemos que nada malo le había acontecido durante todos aquellos años de peregrinación, hermano, dirigiendo a aquel pueblo. Santo. Pero a veces, amados hermanos, fíjense bien, es mejor hablar lo positivo que lo negativo. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Sea Dios bendito para siempre. Aleluya. Hermano, porque cuando hablamos lo positivo, honramos a Dios. Amén. Cuando hablamos lo negativo, amado, ¿verdad?, le damos honra al enemigo. Y el enemigo sabe por dónde entonces, ¿verdad?, atacarnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Ahora bien, amados hermanos, la palabra del Señor, fíjense bien, amados hermanos, si mi mente no me es infiel, sea Dios bendito para siempre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor en el libro. Gloria a Dios. Santo es Dios, aleluya. Poderoso. Ayúdame, Dios. Gloria al nombre del Señor. Jehová mi alma, Jesús. La Biblia especifica, fíjese bien, que de la manera que está establecido para con los hombres, fíjese bien, amados hermanos, de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. Sea Dios bendito para siempre. Aleluya. La Biblia especifica entonces, hermanos queridos, que todo lo que el ser humano lleve a cabo, manifieste en esta tierra, Dios el Señor, fíjate bien, amados hermanos, estableció personajes espirituales en el cielo. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Gracias, hermano. Ahí lo dice que de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio, Dios estableció seres espirituales. Fíjense bien, amados hermanos, con propósitos de que, amados hermanos, todo lo que el ser humano lleve a cabo, amados hermanos, sobre la faz de la tierra, sea bueno, sea mala, sean, amados hermanos, apuntados en un libro conocido, amados hermanos, como el libro de las memorias para con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay personas, amados hermanos, que no creen a la palabra de Dios. Hay personas, amados hermanos, que se burlan de Dios. Hay personas, amados hermanos, que se creen que se han de justificar delante de Dios. Sea Dios bendito para siempre. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Mire bien, amados hermanos. El juicio descrito aquí se llama
hablando de donde estamos, ¿verdad? Donde comenzamos leyendo en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Dirigiéndome a la base bíblica que estoy, ¿verdad? Pues que he comenzado a leer, a hablar. Repito que el juicio describe aquí, el juicio descrito aquí se llama el juicio del gran trono blanco e incluye, mira bien, a los perdidos de todas las épocas. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Oye bien, amado. Aleluya. E incluyes a todos los perdidos Santo Dios. de todas las épocas. Pero quizá uno se pregunta, pero si hubieron unas épocas donde el evangelio no se predicó. Hay una conciencia que el hombre tiene. Exacto, hay una conciencia que Dios le dio al ser humano que le dicta lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí, amados hermanos, ¿verdad? El ser humano no puede escaparse de esa conciencia. Sí, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso. Algunos, oigan bien, creen que serán incluidos, es decir, puestos con estas personas también, en este juicio, los que fueron salvos durante el reinado milenial de Cristo en la tierra. Mire bien, amados hermanos. ¿Por qué esto, hermano? La Biblia dice, la Biblia especifica que al comienzo del milenio, Satanás, el acusador, va a ser ¿qué? Encadenado y metido en una cárcel. ¿Por espacio de cuántos años? De 1000 años. Y cuando pasen esos 1000 años, la Biblia dice que será suelto en breve tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira bien, amados hermanos. Hasta el enemigo mismo se engaña, creyéndose que después que ha sido encadenado y ha de ser suelto, ha de ganarle a Dios. Porque eso lo enseña la palabra de Dios. Porque hace, amados hermanos, ¿verdad? Y comienza, amados hermanos, ¿verdad? A atacar a los seres humanos para una rebelión contra Dios. Sea Dios bendito para siempre. Pero mira bien, amados hermanos. Volviendo al pasaje que tenemos, Juan, el siervo del Señor, ve la escena del juicio final. Santo el Señor, aleluya. Mire esto, hermano. Poderoso. Versos 12, 11 y 12. Específicamente 12 y 13. Volviendo a la palabra. Hablando de Juan, verso 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Antes de esto, dice claramente en el verso 11: y vi un gran trono blanco. Juan estaba viendo en aquella revelación un trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Imaginemos entonces, hermano, el poder
la virtud, amados hermanos, que fluía de aquel trono blanco. Que ni la tierra, amados hermanos, lo podía hacer más, mantenerse allí. Ahora, hermano, me llamó la atención y el Espíritu me permitió irme a Daniel, porque Daniel tuvo esa misma experiencia. Hermano, y Daniel describe, fíjense bien, aquel que está sentado en el trono como el anciano de día. Y yo quisiera que fuéramos a Daniel, el capítulo 7 de Daniel, amados hermanos, para, ¿verdad?, pues no quitarle ni añadirle, sino leerlo como está escrito. Aleluya. Y así, amados hermanos, ¿verdad?, describir algo allí, amados hermanos. Capítulo 7, verso 9, dice allí: y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Claro, Juan lo describe como Dios. Y era Dios mismo, sí, Señor. Pero a Daniel se le describió, claramente lo vio de una forma, ¿verdad?, un poco diferente. Y dice: un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y sus tronos llamas de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ay, Dios de los cielos. Santo. Quiere decir, amados hermanos, que alabado sea el nombre de Jesús. Mire bien, amados hermanos, esto que estamos leyendo son palabras fieles y verdaderas y confiables. Sea Dios bendito para siempre. Vive. Mire bien, el anciano de día es otra manera de reconocer a Dios como el Eterno, a quien Abraham reconoció como el juez de toda la tierra. Génesis capítulo 18, en el versículo 27, Abraham lo describe como el juez de toda la tierra. O sea que el ser humano, aunque se considere que no le sirva a Dios, tiene que darle cuenta a Dios. Se va a tener que presentar un día ante la presencia del Dios de la tierra y de los cielos y de la tierra, a ese Dios justo, a ese Dios, amados hermanos, que constantemente nos está dando oportunidades tras oportunidades con el fin de que lo reconozcamos y entreguemos nuestra vida y nuestra voluntad a Él. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, hermanos. Por eso claramente Pablo expresaba y decía que la palabra de la cruz era locura para los que se pierden. Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué era locura para los que se pierden? Porque es imposible que Dios se encarnara, que tomara un cuerpo y que le permitiera al ser humano ir a la cruz y derramar su vida y ser humillado como fue humillado. Es locura para los seres humanos. La palabra de la cruz es locura. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, decía el apóstol Pablo, es poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Oh, santo. Praise God. Sea Dios bendito para siempre. Señor. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Se le describe como el que juzga a todas las personas y a todos los reinos al final de los tiempos.
No importa, amados hermanos, la época en que antes que nosotros naciéramos, los seres humanos se movían sobre la faz de la tierra en rebelión contra Dios. Porque Dios en todo tiempo ha tenido gente, hermanos, ¿verdad? Con testimonios. Gente, amados hermanos, que se hacían la diferencia. Con el propósito de, precisamente en el día de juicio, llamar a esa misma gente de esas épocas y señalarle: pudiste hacer lo que hizo este. Pudiste llevar a cabo lo que verdaderamente tú podías hacerlo. Aleluya. Porque Dios es un Dios justo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre. Nos ayude el Señor, amados hermanos. Amén, sí, Señor, amén. Y tenga Dios misericordia de nuestras almas. Entonces, amados hermanos, rápidamente, o mejor decir, Juan ve la escena del juicio final. El verso 12 y 13. Y vi a los muertos, dice allí, ¿verdad que sí? A los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros. También fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. Mira bien, amados hermanos. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho, según está registrado en los libros. Porque, hermano, Dios no miente. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos guste o no nos guste, le creamos a Dios, no le creamos a Dios. Dios es un Dios de orden. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios estableció, amados hermanos, un orden. Un orden, amados hermanos, que aunque el ser humano lo quiera transversarlo, nadie podrá. Porque Dios es el que abre, y cuando Él abre nadie cierra, y cuando Él cierra nadie abre. Lucha. Sea Dios bendito para siempre. Por tanto, amados hermanos, alabado sea el nombre de Jesús. Las cosas, amados hermanos, hay que hacerlas como Dios nos demanda. Alabado sea el nombre de Jesús. Claramente nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Alabado sea Dios. Hay una sentencia, amados hermanos. Mire bien, amados hermanos. Claramente, hermanos. Sea Dios bendito para siempre. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis, precisamente, capítulo 22, verso 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miren, hermanos queridos, cuando quisieron, amados hermanos, ¿verdad?, ponerle un bozal a Pedro y a Juan, amados hermanos, ¿verdad?, cuando, ¿verdad?, pues Dios, hermano, le dio la sanidad a aquel que, ¿verdad?, que lo sentaban en la puerta del templo La Hermosa. Cuando, amados hermanos, los líderes religiosos de aquellos tiempos quisieron ponerle un bozal, repito, amados hermanos, a Pedro y a Juan, ¿cuál fue la expresión que ellos expresaron? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, amados hermanos, nuestra salvación no nos la dio el hombre. Está bien que el hombre, amados hermanos, pues tenga la gracia de Dios, hermano, y tenga el amor de Dios, hermano, y Dios lo pueda usar. Pero eso no justifica al hombre de Dios. Bendito sea Dios, darse la gloria a Él y quitársela a Dios. Si lo hace, está perdiendo el tiempo.
Porque tarde que temprano le ha de llegar su día. Alabado sea el nombre de eso. Entonces, el ser humano es triste y es lamentable. Señor, aleluya. Hermanos, prefieren, amados hermanos, seguir al ser humano, muchos de ellos. Hermanos, que obedecer a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, están ciegos completamente. Y usted sabe a quién yo me refiero específicamente. A los religiosos de nuestros tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús, amados hermanos. Dicen que fulano de tal va a estar en tal lugar, hermano, y la gente se amontonan como si fueran hormigas. Y que para besarle las manos, que sé yo, ni cuántas cosas más. Porque es fulano de tal. Mira, hermano. A ver si se lavó las manos. Mira, hermano, pero ¿hasta dónde ha llegado la ignorancia del ser humano? Bendito sea la misericordia de Dios. Pero peor está él que aún el pueblo que le sigue. Porque está buscando darse la gloria a él y no la gloria a Dios. Pero vamos a seguir, amados hermanos. Los muertos fueron juzgados, repito, de acuerdo con lo que habían hecho, según está registrado en los libros. El mal entregó los muertos que encerraba en su seno, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y cada persona fue juzgada de acuerdo con lo que habían hecho. El hombre se le puede olvidar. El hombre, hermano, lo podemos, ¿verdad? Pues comprarlo con dinero. Hablo de personajes de jueces. ¿Te veamos, hermano? Y hablo de personas que están en poderes diferentes. ¿Te veamos, hermano? Podemos, amados hermanos, comprarlos. Y pasar, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, con ficha. Aún siendo, hermanos, culpables. Pero en el caso de Dios, en el tiempo de Dios, en el juicio de Dios, no va a ser así. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Él permitió un sacrificio en la cruz del Calvario, sabiendo que el hombre no podía, amados hermanos, verdaderamente darle el grado a Dios y agradarle a Dios. Él mismo se encarnó, amados hermanos, pagó el precio en la cruz, derramó su última gota de sangre, con el propósito, amados hermanos, de que a través de su misericordia alcancemos, ¿qué? Hermano, la salvación, no con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Porque muy claramente le dijo, me voy y es necesario que yo me vaya, para que viniera el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y nos haría recordar su palabra. Y así, amados hermanos, poder vencer lo que, amados hermanos, a través de aquellas creencias religiosas que nosotros, muchos de nosotros, hermanos, veníamos arrastrando, no íbamos para ningún lado. Porque, amados hermanos, en tiempo, ¿verdad? Pues de religiosidad, hermano, especialmente los días, ¿verdad? Pues de acción de gracias, o mejor dicho, el día de ¿cómo se llama esto, hermano? La semana mayor. La semana mayor. Entrábamos a la iglesia, pero una vez salíamos, seguíamos haciendo la misma situación, la misma condición. Y hasta cuestiones, hermano, que no. Alabado sea Dios, porque ninguna religión, hermano, nos podía, ¿verdad?, libertar, abrir nuestros ojos del entendimiento. Hay poder en Cristo. Sea Dios bendito para siempre. Mire bien, amados hermanos. Sea Dios bendito para siempre. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Una vez presente, oigan bien, amados hermanos, los reos, es decir,
los reclusos ante ese trono blanco, ¿no? Aleluya. Se abren que los libros. Poderoso es Dios. Son abiertos los libros. Te adoramos. Alabado sea el nombre del Señor. Y no hay que irnos tan lejos, Ah, santo. hermanos, para poder entender estas cosas. Una persona, amados hermanos, ¿verdad? Pues cuando se lo detienen, alabado sea el nombre de Jesús, se les esposa y se lo llevan a la cárcel. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire bien, amados hermanos, literalmente aquí humanamente, alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Pues tienen un informe del delito que había cometido. Eso no es tan difícil de entenderlo, ¿verdad que no, hermano? Ya. Para que cuando se presente delante del juez, por ese delito, alabado sea el nombre de Jesús, la persona sea juzgada. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hablando espiritualmente, mire bien, volviendo a lo espiritual, Poderoso. todo ser humano, hermanos queridos, fíjense bien, amados hermanos, que se ha de presentar ante el trono blanco, alabado sea el nombre de Jesús, también está allí la sentencia por la cual ha de ser juzgado. Alabado sea el nombre de Jesús. Las obras que manifestó, que quizás pasaron montones de años y fulano y prenseja y aquel no se había enterado. Pero el Dios de la gloria, amados hermanos, lo tiene apuntado muy claramente en ese libro maravilloso conocido como el libro de las memorias de Dios. Una vez, repito, una vez presentes los reos o confinados, se abren los libros. Esto es, se presentan los documentos que constituye el samario, Santo eres Jesús. el pliego de cargos contra los delincuentes o reos. Y a su nombre. Oh, gloria. Y a su nombre, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria. Hermano, y hoy en día, eso todavía está pendiente. Hoy en día, amados hermanos, todavía no ha llegado ese momento. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano, ¿verdad? De presentarnos ante el trono blanco. Alabado sea el nombre de Jesús, pero ya todo está, amados hermanos, ¿verdad? Pues llevándose a cabo en el orden de Dios. Señor. Mire bien, amados hermanos. En estos libros, hablando de los libros, se hallan todas las obras de los confinados, aunque todos los inconversos sufrirán la misma condenación, serán diferentes los grados de condenación de acuerdo con el número y gravedad de los pecados. ¿Por qué esto? Bueno, una persona humanamente aquí en la tierra, volviendo aquí a la tierra, Aleluya. una persona, amados hermanos, que es acusado de verdad de un robo. Ustedes, amados hermanos, le van a dar una sentencia conforme al robo que robó. Pero una persona, amado, que ha cometido un asesinato, es imposible que le den la misma sentencia a uno que se robó quizá, ¿verdad?, una gallina o algo así. Una gallina. Y a su nombre. Gloria al Praise Señor. God. Aleluya. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Amén. Entonces, amados hermanos, fíjense bien, amados hermanos, a gente, hermano, que en nuestra época, hermano, ¿qué no ha hecho? Ustedes, amados hermanos, matan a tantas personas. Y ellos consideran, amados hermanos, que quitándose la vida han de pagar. Usted ve, amados hermanos. Pero, hermano, el día del juicio, es mejor no haber nacido. Usted ve como le dio el Señor a este hombre llamado Judas. Alabado sea el nombre del Señor. Es mejor no haber nacido. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, las personas, el ser humano, hermano, cae en una depresión. El ser humano, hermano, cae, amados hermanos, en una desesperación tan y tan grande.
Las batallas y las dificultades son tan y tan grandes, hermano, que ellos piensan o consideran, amados hermanos, que quitándose la vida han de salir de ese sufrimiento. Cuando la verdad es que van a entrar al sufrimiento mayor. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Conocimos a alguien, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, que estaba pasando por unas situaciones que él deseaba. Hermano, deseaba quitarse la vida y varias veces lo intentó envenenándose. Ajá. Hasta que, hermano, llegó el momento de verdaderamente, ¿verdad? Pues, hermano, de que le llegara el día de la muerte y murió envenenado. Se murió en verdad envenenado, creyéndose él que podía haber librado, ¿verdad?, aquella situación. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire bien, amados hermanos, un ejemplo. Fíjese bien, un ejemplo bíblico encontramos, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan. Santo. En el capítulo 19, verso 11. Repito, amados hermanos, lo que, ¿verdad?, pues, había dicho anteriormente. Aunque todos los inconversos sufrirán la misma condenación, serán diferentes los grados de condenación de acuerdo con el número y gravedad de los pecados. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, el Señor, amados hermanos, lo dejó muy claramente dicho. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 11. Mire cómo dice allí. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Cómo podemos entender estas cosas, hermano? Que estaba hablando el Señor. Mire bien, Jesús quería decir, Jesús afirma que todo poder terrenal Aleluya. existe solo siempre y cuando Dios lo permita. Eso lo encontramos muy claramente en Romanos capítulo 13, verso 1. Dice allí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Señor, amén. Ahora bien, volviendo al versículo que leímos de Juan capítulo 19, verso 11, el pecado de Pilato. ¿Quién entregó, amados hermanos? ¿A dónde llevaron a Jesús? Conforme a las escrituras, ante Pilato, ¿verdad que sí? Ahora bien, Jesús estaba diciendo que el pecado de Pilato fue ceder a la multitud debido a la conveniencia política. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. O sea, Pilato se quiso congregar con el pueblo, hermano, y le cedió. Santo. Le cedió al pueblo lo que el pueblo pedía. Oh, Espíritu. Pero era, ¿verdad?, por no perder, hermano, la posición del poder político que tenía. Ahora bien, el pecado de Israel fue mayor. Estaban rechazando ¿a quién? A Dios. A su Mesías. Por eso el Señor dice que el que me entregó, mire bien, amados hermanos, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Porque el pueblo de Israel, amados hermanos, no quería a Jesús. La Biblia dice muy claramente que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Oh, Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, y por haber, ¿verdad?, por haber rechazado, tenían más pecados, o sea, eran, hermanos, más juzgados.
el peso era mayor que el de Pilato. Y a su nombre Gloria. sea Dios bendito para siempre. Amén. Alabado sea Dios. Gracias. Al final del versículo 13, que estamos ahí, hermanos, ¿verdad? Predicando. El final dice, mire bien, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Poderoso es Dios. Se repiten los cargos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Wow. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso. Podría parecer extraño que además de los libros donde constan las obras o hechos que merecen distintos grados de condenación, se habla también el libro de la vida. Alabanza. Mire bien, hermano. Gloria, gloria a su nombre. ¿Qué, amados hermanos, por qué se abrió el libro de la vida? Porque, hermanos, fíjese bien, quizá la persona que ha de ser juzgada, mire bien, amados hermanos, pues aparezca, amados hermanos, sus obras. Alabado sea el nombre de Jesús. Y le puede demandar al Señor que busquen el libro de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecido sea. Es probable, escuchen bien, es probable que este libro se abra para mostrar que los nombres de los acusados no figuran en él. Mira la inteligencia del Señor, la capacidad y la sabiduría del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Se puede buscar en el libro, y en el libro de la vida se puede buscar, y si no aparece su nombre, no han de en verdad de justificarse. Exacto. Como Y el que dice en Apocalipsis, dice, y el que no se halló inscrito, verso 15, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Sea Dios bendito para siempre. Ahí lo dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. La Biblia describe en el versículo 14 un cuadro terrible del destino final de los perdidos. La gente, amado, ahora no quieren aceptar a Cristo. La gente ahora no quiere buscar a Dios. Y aparentan creer que toda su vida ha de ser así. Ustedes, amados hermanos, pero ha de llegar ese día. Mire bien, amados hermanos. La Biblia describe, fíjense bien, un terrible destino final de los perdidos. Aleluya. Mire bien, amados hermanos. Habla de tribulación y angustia. ¿Para quién? Para los perdidos. Tribulación y angustia. Romanos capítulo 2, verso 9 dice allí: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. El judío primeramente y también el griego, porque Pablo le escribió a los griegos de aquellos tiempos. Pero fíjate bien, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. La misericordia del Señor es tan grande, hermano, que hasta el día de hoy sigue extendida su mano de amor y de misericordia. Te ve, amados hermanos. Lloro y crujir de dientes para los perdidos. Va a haber un llanto y un crujir de dientes. En Mateo capítulo 22, verso 13. Y en Mateo 25, 30.
Entonces el rey dijo, dice allí, a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Poderoso. Miren, hermanos queridos, estamos hablando, amados hermanos, de acontecimientos. Hermanos, que le ha de acontecer al ser humano que quiera vivir en pecado. Que no queramos, hermanos, apercibirnos como Dios nos demanda en sus sagradas escrituras. Amén. Eterna perdición. También nos enseña que, ¿verdad?, para los perdidos. En 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El pecador, aunque no le sirve a Dios, Dios en su amor y su misericordia está ahí con él. Aleluya. Sí, Señor, el sol sale Sí, está Dios con él ahí. el sol sale para uno sin mal. A través, amado, de la conciencia, redarguyéndonos. A través de la conciencia, haciéndole conciencia que hay consecuencias de esto. Aleluya. Hermano, y si Dios aún estando con el pecador en la condición en que está, ¿qué será cuando el ser humano, cuando Dios salga, hermano, salga por completo del ser humano? Dios lo abandone por completo. Esto no son, hermano, esto no son cosas para meternos miedo, esto es cosas para concientizarnos. Señor, amén. Hay poder. Mire bien, amados hermanos. Lucha. Y un horno de fuego Poderoso. para los perdidos. Habla de prisiones de oscuridad. También hay prisiones de oscuridad. Hemos escuchado testimonios, amados hermanos, de gente que Dios ha permitido, siervos y siervas del Señor que lo han metido, que le ha permitido ir al infierno. Y esas cárceles, ellos ven sus almas de personas allí en aquellos lugares, atormentados día y noche. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Conocido como el tártaro. Sí, amados hermanos. Están ahí. Son cosas escritas en la Biblia, Ayúdame. hermano, para que, ¿verdad?, pues reflexionemos. Amén. Especialmente aquellas vidas que nos escuchan a través de la forma que Dios nos ha provisto, ¿verdad? También para que ellos se aperciban. Sí, Señor. Alabado sea Dios, que esto no es un cuento. No estamos hablando de creencias religiosas. Estamos hablando de realidades que están escritas en la palabra de Dios. Y Dios quiere que en esta tarde tú las escuches y te apercibas. Sí, Señor. También para los perdidos, mire bien, hay castigo eterno. En Mateo capítulo 25, verso 40, dice allí, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Poderoso es Dios. Dios ha de hacer diferencia, Amén. mire bien, entre el justo y el injusto. Sea Dios bendito para siempre. Poderoso. Un infierno también habrá, donde el fuego no puede ser apagado. Marcos capítulo 9, verso 43. Sea Dios bendito para siempre. Un lago de fuego que arde con azufre. Mire bien, Apocalipsis capítulo 19. Hay tantas cosas, hermano, escritas en la palabra de Dios que no nos da el tiempo. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Para describir los horrores y las consecuencias. Hermano, que el ser humano se puede todavía hasta el día de hoy, hermano, librarse. Señor, amén. Aleluya. Apocalipsis 19, 20. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 20. Poderoso
¿Quiénes serán esos dos? Hermano, la Biblia describe, ¿verdad?, al falso profeta Y la bestia. y la bestia. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso. Sea Dios bendito para siempre. Gracias, Espíritu Santo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, amados hermanos, que el fuego nunca se va a apagar. El tormento para el ser humano ha de ser grande. Y el humo, Apocalipsis capítulo 14, verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día y de noche. Los que adoraron a la bestia y a sus imágenes, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hoy en día, amados hermanos, el tatuaje es bien fácil para cualquier persona hacérselo. Hasta niños de 13 y 14 años ignorantes se hacen cualquier tipo de tatuaje. Están perdiendo, hermano, el temor. Porque cuando venga la marca, amados hermanos, se le va a hacer fácil al anticristo, a la gente que se van a marcar. Es obligatorio. Sí, amados hermanos. Y muchos, amados hermanos, caerán fácilmente. Y para ellos, amados hermanos, hay un fuego, hay un humo de su tormento, hay un tormento eterno. Mire bien, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Le dijo el Señor a Judas, pero también nos lo dice a los que estamos oyendo. Hermano, alabado sea el nombre de Jesús. El ser humano va rumbo, muchos de ellos, al infierno. Pero Dios en su amor, en su misericordia, le está mandando, como decimos nosotros, ¿sabes qué? Alabado sea Dios, amados hermanos, ¿verdad? Para que, amados hermanos, no se ahoguen en el salvavidas. Pero el ser humano, hermano, es peor que Tomás. Hasta que no ven, no creen. Mire bien, amados hermanos. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento sabían bien cuál sería el destino de los que vivían en pecado. Poderoso. También nosotros como iglesia. Mire bien, estamos siendo orientados por la palabra. Hermano, ¿verdad? El destino de los perdidos. ¿Con qué fin, amados hermanos? Oh, santo. Mire bien, por eso predicaban, ¿quiénes? Los de la iglesia primitiva. Por eso predicaban con lágrimas y defendían la infalible palabra de Dios y el evangelio de salvación contra toda tergiversación y falsas doctrinas. Hoy en día, amados hermanos, esto se ha perdido en muchas personas. Hermanos, la Biblia describe que empezaron en el espíritu y han terminado en la carne. El aceptar, amados hermanos, cualquier tipo de evangelio. Amados hermanos. Y hoy en día, amados hermanos, salvo siempre salvo. Y Dios lo que mira es el corazón. Y han transversado el evangelio. Por eso Dios nos habla a través de Pedro y Judas. Amados hermanos, ¿verdad? Que contendéis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. Una vez dada, una vez recibida. Hermano, ¿verdad? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste. Tú no pierdas de vista lo que hemos recibido de parte de Dios. Que si el ser humano, amados hermanos, quiere cambiar, allá él con Dios. Ya. Tú y yo persistamos. Señor, amén. Que el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios me le guarde y permita, Padre. ¿Verdad? Que la palabra que en esta tarde Dios nos ha permitido escuchar haya sido de edificación y de bendición y de concientización a alguna vida que nos haya escuchado. Padre, una vez más te doy gracias por esta oportunidad que tú has puesto delante de mis ojos, Dios. Dirigirme, Dios mío, delante de ti, a tu pueblo, a mis hermanos, Señor, y aún a aquellos que nos han escuchado.
Te pedimos, Dios mío, que no se olvide que su palabra nunca retorne tras vacía, sino que vaya a hacer todo lo que tú quieres que ella haga y ha de ser prosperado en aquello, Dios, en lo que ha sido enviada. Te pido, Dios mío, que en tu debido tiempo, Dios mío, Señor, tu palabra traiga frutos dignos de arrepentimiento. Padre mío, Señor amado, y gracias por esta oportunidad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Al perdido, reconcilia a aquellos que necesitan, Dios mío, reconciliar contigo. Dios mío, tráelo a tus pies. Padre, y sálvalos, Padre, por Cristo Jesús. Amén, y gracias te damos. Con nosotros, mi amada esposa, ¿verdad? Para así despedir el servicio. Dios le bendiga, Dios me le guarde. Y seguimos, ¿verdad? Pues, Aleluya. en el trabajo del Señor. Dios le bendiga. Amén. Qué bonito. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro pastor. Dios le bendiga más. Amén. Aleluya. Y ese precioso mensaje que hemos recibido de parte de Dios, haciéndonos Dios recordar, hermano, que ya Cristo viene y ya pronto, bendito sea el Señor, aleluya, esta profecía se ha de cumplir a su totalidad, aleluya, cuando sea quitada la iglesia, aleluya, y pase ese lapso de tiempo, bendito sea el Señor, que vendrán los juicios finales de parte de Dios. Hoy en día, hermanos queridos, Cristo está como abogado del ser humano, pero llegará el día que Dios estará como juez, juzgando a quién, a las naciones, aleluya. Pero como hay, ¿verdad? Lamentablemente el ser humano es tan atrevido, aleluya, que por eso Dios permitió, aleluya, que tuviera, Dios siendo tan sabio, tuviera ese libro de las memorias ahí, de cada uno de los seres vivientes, cada uno de nosotros, desde, aleluya, desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre hasta que salimos del cuerpo. Todo está escrito para que no haya excusa, hermanos queridos. Bendito sea el Señor. Pero como el hombre es tan atrevido, yo estoy segura que muchos le van a decir o van a tratar de justificarse ante Dios, pero no van a poder, porque allí está todo escrito y Dios abrirá el libro de las memorias. Aleluya. Para que no tengan justificación, aleluya. Y yo estoy segura que por eso mismo Dios así lo ha permitido, tener el libro de las memorias de cada ser viviente, para que no haya excusa. Bendito sea el nombre de Cristo, porque hoy en día el hombre es atrevido, aleluya, llegan al infierno y aún allá se están justificando ante Dios. Muchos están pidiendo aunque sea un segundo para arrepentirse, pero hay muchos que cuando, bendito sea el Señor, abren su boca es para maldecir a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, pero lamentablemente su tiempo ha sido determinado. Aleluya. Dios es maravilloso, hermano. Se acerca el día, bendito sea el Señor. Y bendito sea Dios, hermanos, se perderán como granitos de arena de la mar, incontables. Muchos son los que se perderán, así que, hermanos, atesoremos aleluya. Esta palabra que hemos recibido en esta tarde de parte de Dios. Atesorémosla, cuidemos esta salvación. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesús. Cuidemos, hermanos, cuidemos de esta salvación. Gracias. Hay que cuidar esta salvación con temor y temblor. Hermano, no importando lo que veamos a nuestro alrededor, no importando que seamos pocos, no importando las pruebas, no importando las batallas, no desmayes, no desmayemos en la fe. Aleluya, no desmayemos en la fe y continuemos mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Amén. Él pagó un precio. Hay que cuidar esta salvación con temor y temblor. Oremos, hermano, y démosle gracias, Señor, por esta bendición que nos ha dado en esta tarde. Eterno Dios y Padre Celestial, una vez más llegamos delante de tus benditos ojos, Dios mío, dándote gracias, mi Señor amado, por esta bendita y poderosa palabra que hemos recibido de parte tuya, Dios mío, y tú nos has hecho recordar, Padre Santo y Padre bueno, aleluya, que un día se abrirán los libros, Padre Santo, oh Señor, y allí estarán las obras, Dios mío, de aquellos que no quisieron, Señor amado, seguirte, de aquellos que muchas veces, Señor, tú trataste con ellos y
y no quisieron, Ese día, Señor Dios, amado, Padre mío. oh Señor amado, escuchar Padre, tu pero, voz. Señor de la Y gloria, lamentablemente, bendito mío, sea el el Señor, nombre se nuestro perdieron, apuntado en Dios el mío. libro de la vida. Señor amado, cuídanos, Dios mío, Señor, Padre bueno, porque tu palabra nos enseña, para Padre testificar, eterno, que el Dios, que que esté la firme, oportunidad tú nos mire la que no concediste caiga, Dios mío, todos ayúdanos por a igual, perseverar Señor en la amado. fe, Dios mío. Cosa, Dios de los cielos, que todos Ayúdanos, pudimos, Señor, a Dios, mantenernos íntegros estado para allí, ti. Dios mío, para Ayúdanos, bien y buen para Dios, mal, a Señor. hacer tu voluntad en todo Permítenos, momento, Señor, Dios sostén mío. con la Ayúdanos, vida. Señor, a escudriñar tu palabra. Glorifícate, Oh, Padre. Señor amado, escuchar la voz de tu Gracias, Espíritu Señor, por esta cuando nos oportunidad. habla nuestras vidas, Señor Una vez más, amado. Señor, tu Oh, Señor consejo. amado, para así hacer tu voluntad. Bendito aquel que Cúbrenos, Señor amado, como la palabra gallina que ha salido cubre de sus tu lado. polluelos bajo sus alas Haya tan sido de seguros. edificación, Dios mío, tú que tienes ojos como llama de fuego, Padre, alcance escudriña el nuestra mente, nuestra Aún aquellas conciencia, vidas, Dios, nuestros que están corazones, confundidas, Señor, y contigo. pruébanos, oh Señor Ayúdanos, amado, Dios, para que y se ve si hay en arrepientan. nuestras vidas, Dios mío, Venga Señor tus pies amado, con nosotros, camino Padre, de perversidad y quita de camine nosotros con tu espíritu, todo lo que no es tuyo, todo lo que no te agrada, Cristo, tú todo nos lo que nos quiere impedir alcanzar la salvación. Oh Padre Santo, acuérdate de nuestros seres queridos, Sí, Dios, Dios. amado, ten misericordia como hasta aquí lo has hecho. Sigue trabajando en sus corazones. Gracias. Tráelos, Señor, a tus caminos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Sí, mi Dios. Ahora hemos de salir de este santo lugar, pero de tu presencia, Sí, mi Dios. pidiendo a ti, Dios mío, que tú nos lleves, Señor amado, con bien como nos traíste, limpia Gracias, los aires, limpia el camino. Reprendemos, atamos, conjuramos todo demonio de Sí, mi accidente. Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, limpia el camino, buen Dios. Glorifica. Llévanos en paz y en comunión, Dios mío. Gracias. Sea nuestros respectivos hogares, lugares donde habremos de ir con la comunión del Padre, la comunión del Hijo y la comunión de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Saludados los unos a los otros.